Bueno, estos son órganos técnicos de juego mencionados, estarán bajo la dependencia de la Confederación, ¿verdad? Quien aprobará sus estatutos y se encargará de dictar todas las disposiciones necesarias para el buen funcionamiento y cumplimiento de los fines que le correspondan. Mencionado, para, eh, para cada uno de estos, ¿verdad? Porque pues también son aspectos técnicos, ¿verdad? Yo no es que vaya a tener ese conocimiento, ¿verdad? Puedo observar la norma jurídica, pero la parte técnica sí la desconozco, ¿verdad? Entonces, vemos que este se encarga de mostrar al deporte nacional personal técnicamente preparado para el ejercicio de la judicatura deportiva, ¿verdad? Las organizaciones deportivas deberán utilizar para sus competencias oficiales los servicios de estos árbitros, ¿verdad? Y deben estar afiliados al Colegio Nacional de Árbitros o bien incorporados a los mismos, ¿verdad? Incorporados que se han, ¿verdad? Unido de por otra vía al colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realiza ella, verdad? Es la encargada, esta agrupa a los entrenadores federados, ¿verdad? De cada disciplina deportiva o cada rama deportiva y de formar, capacitar y especializar, ¿verdad? En la preparación deportiva y se busca la elevación de la calidad técnica en el deporte, esto es a nivel nacional, ¿verdad? Muy bien. La incorporación de entrenadores extranjeros. Las unidades administrativas que se encuentran relacionadas con este tema saben perfectamente que a veces puede ser un poco complicado, ¿verdad? Para nosotros, para Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y también para el Comité Olímpico Guatemalteco, no llega a tener esas complicaciones, ¿verdad? Porque si vemos lo que establece el artículo 168, nos dice que los entrenadores extranjeros que vengan a desarrollar sus actividades en el país previamente deberán incorporarse con el aval de la federación respectiva del Colegio Nacional de Entrenadores. Bueno, eso está bien, ¿verdad? Y se exceptúa esta disposición los entrenadores contratados por la Confederación y el Comité Olímpico Guatemalteco. El problema radica básicamente en lo relativo a federaciones y asociaciones. Hemos tenido el caso, ¿verdad?, de algunas consultas y piensan, ¿verdad?, o se tiene el convencimiento erróneo de que tienen que aplicar la ley de trabajo para personas extranjeras, ¿verdad? Pero eso es para el sector privado, básicamente. Entonces, hacen todo esas vueltas, esos requisitos, ¿verdad? Y no les aplican básicamente, ¿verdad? Nosotros no es tan complicado, pues, por así decirlo, ¿verdad? Porque tenemos convenios, por ejemplo, aquel de Cuba Deportes. No recuerdo si está vigente o no, ¿verdad? Pero a través de este, pues, se contrataban entrenadores de aquella nación. Bueno, finalmente encontramos, ¿verdad?, que los técnicos contratados por la CONFED o por el comité deben de contemplar en sus contratos destinar parte de su tiempo contratado a la docencia e investigación en la educación, en las instituciones educativas del país relacionadas con la actividad de educación física, deporte y recreación, ¿verdad? Bueno, la Academia Deportiva Nacional, ¿verdad? Vemos que al igual que el Colegio Nacional de Árbitros y el Colegio Nacional de Entrenadores, la Academia Deportiva Nacional es un órgano técnico de apoyo quienes estarán bajo la dependencia directa de la Confederación, quien aprueba sus estatutos y se encarga de dictar todas las disposiciones necesarias para el buen funcionamiento y cumplimiento de los fines que les correspondan. Muy bien, muy someramente vimos la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, ¿verdad? Porque hay muchísimas cuestiones que verificar. La ley del deporte, pues casi todos ya de una forma u otra la conocemos y la manejamos, porque ese es casi que el pan diario, ¿verdad? Bueno, vámonos a la ley de lo contencioso administrativo. Está contenida en el decreto 119-96 del Congreso de la República y sus reformas, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, antes de entrar de lleno a la misma, pues vamos a las consideraciones generales de esta. Perdón. Ah, no se mira. Permítame un segundito. No sé cómo compartir, que no me da la opción. ¿Qué más? Estoy en Zoom.
A ver, ahorita. Ya está proyectando. ¿Se mira? Bueno, perdón, no me había dado cuenta que no estaba proyectando. Bueno, vámonos entonces a la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? En el decreto 119-96 del Congreso de la República. Vemos que es lo estructurado los de la tutela administrativa adicional de jurisdicción, el derecho personales y reconociendo que el control de los actos administrativos debe estar subordinado a la satisfacción de los. Listo, gracias. Perdón que nos está sacando aquí el internet. Bueno, vámonos entonces directamente al proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Tenemos dos casos de procedencia del mismo y como ya sabemos, ¿verdad? Por aplicación supletoria, ¿verdad? Por ciertas falencias o ausencias que tiene la ley del deporte, pues nosotros aplicamos ese tipo de procedimiento. Entonces, en el primero de los casos encontramos en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Pues obviamente ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Y en segundo lugar, en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Esta segunda parte que vemos del numeral 2 es súper importante, ¿verdad? Porque nos dice, para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución que lo origina no haya podido remediarse por medio de los recursos puramente administrativos, ¿verdad? Entonces, si no se dieron, si se saltaron o no se cumplieron los mismos, pues va a proceder el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Me deja cambiar las diapositivas. Listo. Bueno, sí se mira. Gracias. Vamos a la revocatoria, ¿verdad? La procedencia. El artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo nos determina que procede el recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del ministerio o entidad descentralizada o autónoma, ¿verdad? Pues sería el caso de nosotros, algún subgerente, algún director, encargado de unidad, etcétera, ¿verdad? Ellos tienen superior jerárquico, por supuesto, ¿verdad? Entonces sería recurso de revocatoria. Se interpondrá entre los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiere dictado, ¿verdad? Luego vamos a encontrar la procedencia de la reposición y nos vamos al artículo 9, ¿verdad?, de nuestra ley y nos establece que contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, ¿verdad? En este caso son aquellos que no tienen superior jerárquico, son las máximas, los de mayor jerarquía dentro de cualquier entidad, ¿verdad? Sean de carácter individual o colegiada de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. El recurso se interpondrá directamente a la autoridad recurrida, ¿verdad? Bueno, este recurso no cabe, ¿verdad?, contra resoluciones de presidente y vicepresidente de la República, ni contra resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Bueno, esto era como
lo más importante que tenemos que ver de la ley de lo contencioso administrativo. Nos vamos a ir a la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Esta sí es bastante importante, ¿verdad? Porque tenemos la circular de la Contraloría General de Cuentas que nos establece que el año 2021, ¿verdad? Es el año de la ética, de la probidad y la transparencia, ¿verdad? Entonces las entidades del sector público se encuentran obligadas a crear programas, capacitaciones, charlas, lo que sea relacionado a temas como esto que promuevan la probidad, la transparencia, ¿verdad? Y todas estas cuestiones que son relacionadas a la ética que tiene que privar, ¿verdad? O prevalecer, mejor dicho, ¿verdad? Dentro de cualquier entidad del sector público. Bueno, alguna de la fundamentación legal que vamos a encontrar de lo relacionado a la probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos lo encontramos en el decreto 81 de 2002 del Congreso de la República, ¿verdad? Que es esta ley, y el reglamento de la ley de probidad también, ¿verdad? Que ese, pues sí, no vamos a entrar de lleno el día de hoy al mismo. Bueno, ¿quiénes son responsables de conformidad a esta ley? ¿Verdad? Nos establece, ¿verdad?, que tenemos a los responsables de conformidad con las normas contenidas en esta ley, serán sancionados por el cumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas en funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado. Bueno, se aplica para casi todas las figuras que tenemos, ¿verdad? Dentro de modalidades de contratación, mejor dicho, ¿verdad? Dentro de la Confederación. Hay ciertas excluyentes, ¿verdad? Que la misma Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, nos va a establecer, o algunas otras normas jurídicas nos van a determinar también. Por ejemplo, la ley del servicio civil es la que nos establece quiénes son funcionarios públicos y quiénes son empleados públicos, ¿verdad? La prestación de servicios profesionales, por ejemplo, los servicios técnicos, no son ni funcionarios ni empleados públicos, ¿verdad? Sin embargo, el aparejamiento de ciertas responsabilidades que tenemos que tener, por ejemplo, probidad, responsabilidad y todas las cuestiones, sí no son aplicadas, a pesar de que nosotros, como yo en el caso que estoy 029, ¿verdad? No quedo excluido, por ejemplo, ¿verdad? De la responsabilidad y todas las cuestiones que tengo que cumplir. De hecho, hace para un año o 2 años, no recuerdo la fecha exactamente, ¿verdad? Tuvimos inclusive algunas personas que les fueron confirmados hallazgos en la Contraloría General de Cuentas y son 029, ¿verdad? Y no se pudo desvanecer el hallazgo. Entonces, los criterios que está utilizando la Contraloría General de Cuentas en algunos casos, pues no sé si serán ambiguos o no sé cómo denominarles, pero siempre tenemos algún grado de responsabilidad, ¿verdad? No es que quedemos excluidos el 29, el grupo 18 o alguno de estos, ¿verdad? Tenemos algún grado de responsabilidad, aunque la ley no sea aplicable directamente a nosotros como tal. Bueno, casos que generan responsabilidad administrativa. Aquí son un montón, entonces lo vamos a ver algunos. El artículo 17 nos determina la inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las disposiciones legales o reglamentarias impongan. El abuso de autoridad en el ejercicio de cada empleo, siempre que la resolución de decisión, hecho u omisión que lo genere no constituya responsabilidad civil o penal, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando única y exclusivamente de la responsabilidad puramente administrativa. No nos estamos incluyendo dentro de la parte civil o penal, ¿verdad? Aunque en el carácter penal, si uno resulta penalmente responsable, ¿verdad? La norma penal nos establece, ¿verdad?, que toda persona penalmente responsable también lo es civilmente, ¿verdad? Entonces, si es de carácter penal, aparte va a aparejar el aspecto civil y también hay que verificar si hay responsabilidad administrativa, ¿verdad? Muy bien. Continuando acá, en el artículo 17, extender certificados o constancias que contengan datos inexactos o que sean erróneos como consecuencia de un error involuntario sin que constituya responsabilidad civil o penal. La contratación de la esposa o hijos como subalternos en relación de dependencia. Con este artículo, por ejemplo, hace 3 o 4 años atrás, ¿verdad? Nosotros damos capacitaciones también en los departamentos o en municipios y era uno de los artículos donde más teníamos problemas porque se daba mucho este tipo de contrataciones, ¿verdad? Y a veces no era tanto las departamentales y las municipales en menor grado,
Es muy raro que contraten, no tienen presupuesto, pero las federaciones sí contrataban a veces algunas personas para prestar servicios en las departamentales o las municipales, y a veces nos encontramos los casos de la contratación de esposa o hijos, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí lo que nosotros queremos hacerles ver era que se tenía que evitar la contratación de esposos o hijos en relación de dependencia, ¿verdad? Porque aquí sí generaba responsabilidad administrativa, ¿verdad? Aparte que se da, pues se da lugar a suspicacias también, ¿verdad? Aparte de ello. Bueno, o también que este es quizás un poco más común, por así decirlo, ¿verdad? La contratación de personas sin calificación necesaria cuando los cargos requieran calidades, cualidades, profesión, conocimientos, experiencias especiales y de personas que se encuentran inhabilitados conforme a la ley, ¿verdad? Entonces, esta inhabilitación se va a caracterizar por ser inhabilitación especial, ¿verdad? No es una inhabilitación absoluta. Bueno, para finalizar con lo relacionado, ¿verdad? A esta responsabilidad administrativa, vemos la negligencia o descuido en la custodia, uso o destino de bienes integrantes del patrimonio público, ¿verdad? Para ver esto relacionado a los bienes integrantes del patrimonio público, ¿verdad? Y aquellos otros, ¿verdad? Que se encuentran tutelados por esta ley, ¿verdad? Por la ley de probidad, pues si ustedes la tienen a la mano, se encuentran contenidos en el artículo 4 de la misma, ¿verdad? No presentar la declaración jurada patrimonial dentro de los plazos y con las formalidades que establece la presente ley y cualquier otra responsabilidad que establezca la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Bueno, ¿qué prohibiciones vamos a encontrar nosotros con relación a la probidad? Aprovechar el cargo o empleo para conseguir o procurar servicios especiales, nombramientos o beneficios personales a favor de sus familiares o de terceros mediando o no remuneración, ¿verdad? No importa si la persona recibió una plata o alguna dádiva, ¿verdad? Si lo hizo a favor, ¿verdad? De algún familiar o algún conocido, un amigo, etcétera, ¿verdad? Es una prohibición absoluta que tenemos. En la literal B, utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo de las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones de beneficio personal o de terceros. Continuamos acá, ¿verdad? Solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona dádivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por su cargo. Utilizar bienes propiedad del Estado o la institución en la que labora, tales como vehículos, material de oficina, papelería, viáticos y otros, fuera del uso oficial para beneficio personal o de terceros. Recuerdo que en una capacitación que tuvimos, ¿verdad?, de la Contraloría General de Cuentas, están hablando de esto, ¿verdad?, de probidad justamente. Se estaba tocando el tema, inclusive de tomar el tiempo, ¿verdad?, no tomar tal vez tanto los insumos, ¿verdad? Papel y todas esas cuestiones o tinta, sino que también se estaba tomando en consideración como una prohibición, ¿verdad? Tomar el tiempo que tenemos para dedicarnos a otro tipo de actividades fuera, ¿verdad? Para lo que fuimos contratados, ¿verdad? Sobre todo el personal 011 y 022 en este caso, ¿verdad? Quienes están sujetos a horario. Entonces, ellos tienen que dar cumplimiento también al tiempo efectivo de trabajo, ¿verdad? Que analizaremos un poquito más adelante. Entonces tenemos que verificar eso. Hay personas que, pues, que aprovechan, mire, tengo un tiempecito ahorita y voy a hacer mi tesis o alguna otra cuestión, ¿verdad? Entonces esto también tiene que estar, pues es una limitante, tiene que estar prohibido, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer esas acciones en ese tiempo que estamos trabajando, ¿verdad? Que estamos contratados. Bueno, la declaración jurada patrimonial. La declaración jurada patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deberán presentar ante la Contraloría General de Cuentas los funcionarios públicos. Bueno, aquí nos habla la norma jurídica, ¿verdad?, de los funcionarios públicos, pero también se puede aplicar a empleados públicos. El servidor público en sus modalidades, ¿verdad?, funcionario público o empleado público. Independientemente de que sea solamente un empleado o solamente un funcionario, ¿verdad? Esto puede aplicar a cualquiera de los dos, ¿verdad? Claro que tiene ciertos requisitos que se deben de cumplir para que uno presente la declaración jurada patrimonial. Vemos acá los funcionarios públicos como requisito para el ejercicio del cargo o empleo y al cesar en el mismo como requisito indispensable para que se le extienda el finiquito respectivo.
están sujetos a la obligación de cumplir con la declaración jurada patrimonial las personas siguientes. Muy bien. Los sujetos de responsabilidad que se refieren a los incisos A, B, C, D y E del artículo 4 de la presente ley, excepto aquellos cuyo sueldo mensual sea inferior a 8,000 quetzales y no manejen o administren fondos públicos. Bueno, dos aspectos a verificar acá, ¿verdad? Del artículo 4 de la ley, las literales B, C, D y E fueron declaradas inconstitucionales, ¿verdad? Entonces, todas las personas que se encontraban dentro de esos grupos ya no se aplica, ¿verdad? Y aquellos cuyo sueldo sea inferior a 8,000 quetzales y no manejen o administren fondos públicos. Entonces, que las personas que sí manejan y administran fondos públicos o administran, ¿verdad? Aunque ganen menos de 8,000, sí deben de presentarla. Ahí sí les aplica, ¿verdad? Por eso la ley es bastante clara, ¿verdad? Y nos dice, y no manejen o administren fondos públicos. Cualquier otra persona distinta a las indicadas en el artículo 4 de esta ley, cuando de las investigaciones surjan indicios de su participación en actos constitutivos de delitos o faltas contra los bienes tutelados por la presente ley. Muy bien, vamos a ver solamente algunos de estos bienes tutelados que la ley nos determina, ¿verdad? Y se encuentran contenidos en el artículo 4, ¿verdad? Si mal no recuerdo, vamos a verificar acá. Perdón, el artículo 5, perdón, ¿verdad? De la ley, y nos habla de los bienes tutelados. Nos menciona en primer lugar el patrimonio público, ¿verdad? Y nos remite al artículo 121 de la Constitución. Luego la literal B, los aportes que realiza el Estado, sus organismos, municipalidades y empresas, las entidades públicas, autónomas o descentralizadas, ¿verdad? Todas aquellas personas contenidas en el artículo 4 de esta ley, y los fondos y aportes que perciban y reciban por ocasión de colectas públicas los comités, asociaciones, patronatos y más organizaciones no gubernamentales. Muy bien, estos son algunos, ¿verdad?, de los bienes tutelados de que nos está hablando la ley, ¿verdad? No es necesario que los mencionemos todos, ¿verdad? Es solo una ejemplificación. Bueno, la declaración jurada patrimonial, ¿verdad? Sin el curso de ¿cuándo la debemos de presentar? Perdón, aquí estamos hablando de la ampliación de la declaración jurada patrimonial, ¿verdad? Si en el curso del año adquirieron bienes inmuebles por cualquier título o valor, ¿verdad? Por cualquier título traslativo de dominio, ¿verdad? Herencias, legados, donaciones, compraventa, permuta, cualquiera que ustedes, ¿verdad?, lo hayan adquirido, ¿verdad? Se tendrá que establecer, se tendrá que dar, mejor dicho, la ampliación de la declaración jurada patrimonial, ¿verdad? Si se adquirieron otros bienes cuyo precio sea mayor de 50,000 quetzales. Bueno, cuando hemos tenido capacitaciones con federaciones y asociaciones, también hemos tenido aquí como esta duda que va surgiendo, ¿verdad? Si compramos, por ejemplo, un vehículo, nos costó 51,000 quetzales, un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí la presentamos. No, porque aquí nos está hablando de otros bienes, ¿verdad? Que podría tomarse como el conjunto de bienes. Por ejemplo, si adquirimos un vehículo de 30,000, compramos una refrigeradora de 10,000, una televisión de 10,000, entonces, ¿verdad? Es un conjunto de bienes, ¿verdad? Y está rebasando los 50,000 quetzales, por lo cual aquí tenemos que tener la ampliación de la declaración jurada patrimonial, ¿verdad? Ese es el criterio que yo considero que debería ser aplicar. En la literal C, si se contrajeron acreencias o deudas mayores de 50,000 quetzales. Si es el caso que nosotros somos por ejemplo, un préstamo o un contrato de mutuo, un contrato de mutuo como tal, ¿verdad? De préstamo de dinero, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros somos el sujeto activo, somos el acreedor o la parte deudora, independientemente de eso, si es de más de 50,000 quetzales, por ejemplo, de 50,001 en adelante, pues tenemos que ampliar la declaración jurada patrimonial definitivamente. Otra vez se quedó trabajo. La diapositiva. Ahí está. Bueno, ¿quiénes están exentos, verdad, de la presentación de la declaración jurada patrimonial? Quienes ejerzan cargos en empleos públicos de forma temporal hasta por un periodo de un mes contado a partir de la fecha de toma de posesión.
Aquí, por ejemplo, podríamos tener los casos aquellos, ¿verdad? De los cargos interinos, ¿verdad? De comités ejecutivos de federaciones y asociaciones deportivas nacionales. La propia ley del deporte nos establece, ¿verdad? Que se debe convocar a elecciones, todas las cuestiones, ¿verdad? Por un periodo que no trascienda más de un mes, ¿verdad? Conforme a la norma aplicable, ¿verdad? Para el Tribunal Electoral del Deporte Federado. No obstante, pues nosotros sabemos que es bien complicado, o será raro los casos en los cuales, pues, sea menos de un mes, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que se deben de realizar ahí, ¿verdad? Y pues casi siempre se extiende más allá de un mes, por lo cual esas personas, ¿verdad? Sí están sujetas a presentar su declaración jurada patrimonial. El funcionario o empleado público que fuere trasladado a otro puesto de la administración. Y vemos acá que la Contraloría General de Cuentas de la Nación está facultada para aclarar las dudas que surjan con relación a la obligación de la presentación de la declaración jurada patrimonial. Pues que sí, pues uno puede llamar o puede consultarlo, ¿verdad? Y la amabilidad que las caracteriza, pues ahí ¿verdad? Se lo van a decir a uno, ¿verdad? Aunque sea de mala gana, pero sí le dan una medio orientación a uno relacionado a la declaración jurada patrimonial, que sí es un poquito complicado, ¿verdad? Muy bien. Y aquí nos vamos al personal temporal exento de la presentación de la declaración jurada patrimonial. En la capacitación que dimos hace unas 2 semanas más o menos, ¿verdad? Pues yo también le había preguntado a las personas, ¿verdad? De la fiscalización, ¿verdad? De auditoría interna, perdón, de la Confederación, si esta norma, esta circular se encontraba vigente. Entonces, ellos consideraban que sí. Yo también llamé a la Contraloría General de Cuentas y me dijeron que esta estaba vigente, por lo cual, pues la vamos a ahondar en ella. El acuerdo número A-2018-2017 de la Contraloría General de Cuentas nos establece, ¿verdad?, quiénes están exentos de la presentación de la declaración jurada patrimonial. Este artículo segundo nos dice al personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal, por carecer de la calidad de servidor público, no le son aplicables las normas contenidas en el decreto 89 de 2002, ¿verdad? Ley de Probidad y Responsabilidades Sociales de Empleados Públicos y su reglamento, por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la declaración jurada patrimonial y en consecuencia tienen prohibición para el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y de decisión, ¿verdad? Entonces, esta es la base legal, ¿verdad?, que determina que las personas, por ejemplo, el 029 no debe de presentar declaración jurada patrimonial, porque obviamente, ¿verdad?, no puede ejercer cargos de dirección, de decisión, ni manejo de fondos, mucho menos, ¿verdad? Bueno, ¿qué consecuencias puede aparejar no presentar la declaración jurada patrimonial? Tenemos 2 casos, ¿verdad? El incumplimiento del deber de presentación de presentar declaración jurada patrimonial y la falsedad en la declaración jurada patrimonial. Ese sí es bastante complicado, ¿verdad? Puede aparejar consecuencias bien severas. Nos vamos al decreto 31/2012 del Congreso de la República, la ley contra la corrupción, ¿verdad? Pero viene atado a lo que ya venimos platicando o manejando relacionado a la probidad. Bueno, el decreto 31/2012, ¿verdad? En el artículo 16 se adiciona el artículo 419 bis al Código Penal. Es el incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. No se establece, comete este delito de deber de presentar declaración jurada patrimonial el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas que estuviera obligado legalmente a presentar o actualizar su declaración y omitiera hacerlo, transcurridos 60 días luego de la toma de posesión o lo hiciere sin cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia. Será sancionado con multa, la cual corresponderá a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por los meses de atraso en la entrega de la declaratoria, ¿verdad? Entonces, nos va a aparejar una multa, ¿verdad? Pero si no pagamos la multa, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Esto también decimos, si la multa es demasiado elevada y no tenemos para cancelarla, pues tendríamos que cumplir, ¿verdad? La lógica jurídica nos va a decir que tenemos que cumplir esos, por lo menos, días de arresto, ¿verdad? Por ser relacionado a multa, tenemos que irnos a un juicio de faltas. Bueno, ¿verdad? Que habíamos dicho que es más complicado, ¿verdad? El artículo 17, adicionó el artículo 419 ter, ¿verdad?, al Código Penal y nos dice, comete el delito de falsedad en la declaración jurada patrimonial el funcionario o empleado público o quien ejerza funciones públicas
que durante el ejercicio de su cargo incurre en falsedad al realizar la declaración de juradas patrimoniales. La acción penal de este delito es independiente de los procesos por cuentas establecidos en la legislación ordinaria vigente. O sea que, aparte que nos puedan sancionar de carácter penal, ¿verdad? Tenemos alguna cuestión, por ejemplo, un tribunal de cuentas va a continuar, ¿verdad? No, definitivamente, pues, es independiente, por eso nos está estableciendo aquí el legislador, ¿verdad? El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 25,000 a 200,000 quetzales e inhabilitación especial. Entonces podemos observar qué complicado es esto, ¿verdad? Y qué dura es la sanción, ¿verdad? Entonces, en el mejor de los casos, pues sería omitirlo y subsanarlo posteriormente, ¿verdad? Pero no cometer falsedad, ¿verdad? Que lo ideal es cumplir con cada una de estas cuestiones, ¿no? ¿Verdad? No es recomendable ni la una ni la otra, ¿verdad? Pero este sí está bien complicado, ¿verdad? Sobre todo la cuestión de la multa, ¿verdad? Está altísima. Bueno, a la inhabilitación especial, ¿a qué hacemos referencia? Primero, bueno, la inhabilitación, perdón, como tal, ¿verdad? La inhabilitación general está en el 56, ¿verdad? Del Código Penal. Pero veremos primero el 57. Nos establece que la inhabilitación especial consistirá, según el caso, en la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede, pues lo veremos un poquito posterior, ¿verdad? En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. Por ejemplo, el ejercicio del notariado, ¿verdad? En el caso nuestro. Ahí sería bien complicado, ¿verdad? Entonces, puede aparejar esto, ¿verdad? Esto también pues, nos puede perjudicar muchísimo. En cuanto a la aplicación de la inhabilitación especial, el artículo 58 nos establece que conjuntamente con la pena principal, ¿verdad? Se impondrá la inhabilitación especial, que sería la pena accesoria. Cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso de ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad, ¿verdad? Entonces, la inhabilitación absoluta, ¿verdad? No es que nos vayan a, o no nos vayan, o se le vaya a imponer a la persona todo este conjunto, ¿verdad? Que contiene la inhabilitación absoluta. Puede ser alguna de estas o varias, aunado, ¿verdad? A la prohibición de ejercer una función, ¿verdad? O alguna profesión, por ejemplo. El 56 nos dice, la inhabilitación absoluta comprende la pérdida o suspensión de derechos políticos, la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proveniere de elección popular, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas, la privación de los derechos de elegir y ser electo, la incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protector en su caso, ¿verdad? Entonces, puede ponernos alguna o varias de estas, ¿verdad? Si nosotros dejáramos de, ¿verdad? Cometiéramos falsedad, por ejemplo, ¿verdad? En la declaración jurada patrimonial. Bueno, ¿qué requisitos vamos a encontrar para presentar la declaración jurada patrimonial? En el primer caso, en la toma de posesión o de cargo, ¿verdad? Y en el segundo de los casos, en la entrega del mismo. Bueno, los requisitos que debemos de presentar, ¿verdad? Para la declaración jurada patrimonial de toma de posesión, ¿verdad? O de cargo. Tenemos la fotocopia del documento personal de identificación y el número de identificación tributaria, contrato laboral, acta de toma de posesión o certificación de recursos humanos. Pues aquí solo tenemos que presentar uno de los tres, no es necesario dos o tres, ¿verdad? Solamente con uno está bien. Detalle de funciones que desempeña el puesto firmado por el jefe del Departamento de Recursos Humanos cuando el salario sea menor de 8,000 quetzales. Pues en el caso de las federaciones, que la mayoría no tienen Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Lo va a hacer quien hiciera las veces del mismo. El detalle de bienes de activo y pasivo en anexo, ¿verdad? En anexo al formulario. Y la fotocopia del formulario, ¿verdad? El costo es 11 quetzales. No, considero que todavía sigue siendo el mismo, ¿verdad? Lleno y firmado. En el caso de la entrega, ¿verdad? O cese del cargo, la fotocopia del documento personal de identificación y del número de identificación tributaria, y la fotocopia de acta de entrega de cargo, de recursos humanos de la institución donde labora, y también solo se debe presentar uno de estos dos. La fotocopia del formulario, costo de 11 quetzales, lleno y firmado, y el detalle de bienes de activos y pasivos en el anexo correspondiente. Muy bien, y dentro
dentro de lo relacionado, ¿verdad?, a probidad y responsabilidad de funcionarios de empleados públicos, las otras normas aplicables, ¿verdad? No podemos dejarnos nunca apartados de la Constitución Política de la República de Guatemala o, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Todas estas cuestiones van siempre amarradas, ¿verdad? Sobre todo lo relativo a la fiscalización, ¿verdad? Nosotros, bueno, las personas que están bajo ciertos renglones, pues son sujetos, ¿verdad?, de fiscalización. Bueno, y la responsabilidad, ¿verdad? Nos vamos a orden jerárquico superior, la Constitución Política de la República, en el 155, que nos va a establecer la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años, ¿verdad? Entonces, son 20 años posteriores, ¿verdad?, a que hemos finalizado el cargo. ¿Verdad? No es que nos vayamos sumando, si yo tengo 15 años de aquí, ya solo son 5 más, no, ¿verdad? Son posteriores. La prescripción empieza a correr a partir del cese o entrega del cargo. Ahí empieza a correr la prescripción, ¿verdad? Y toda esta responsabilidad, ¿verdad?, que también es aplicable a las personas contenidas en el artículo 4 de la Ley de Probidad, ¿verdad?, de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Bueno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, pues no vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, porque sí es demasiado extensa la misma. Sin embargo, hemos querido hacer énfasis, ¿verdad?, y resaltar este artículo 2, el ámbito de competencia, porque nos va a servir para unas diapositivas posteriores. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora de control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos, y en general todo interés hacendario de los organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas. Ya sabemos que ahí estamos nosotros también inmersos. Muy bien. Y vamos a irnos a este acuerdo, ¿verdad? El número A4-2021 de la Contraloría General de Cuentas. Este es de carácter muy importante, ¿verdad? Porque nos va a establecer a nosotros como institución, ¿verdad?, algunos aspectos que son de carácter obligatorio. Vemos acá el objeto de este acuerdo en el artículo 1 y nos dice que en el marco del Bicentenario de la Independencia de la República de Guatemala, declara el año 2021 como de ética y probidad, a efecto de promover valores éticos y fomentar el mejor comportamiento de probidad como modelo ejemplar en las instituciones en las que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y que fue el que ya verificamos que nosotros estamos inmersos dentro del mismo. En el artículo 2, el ámbito de aplicación, ¿verdad?, será de observación general para todas las instituciones, entidades, personas que reciban fondos del Estado o hagan colectas públicas, y todas aquellas a que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Muy bien, y ¿verdad?, el tercero, nosotros lo hemos fomentado o tratado de fomentar directamente con las federaciones y asociaciones deportivas nacionales. También hicimos la observación, ¿verdad?, por ejemplo, acá a formación de personal, de que se tiene que tomar muy en consideración, ¿verdad? Vemos que nos dice que es de carácter obligatorio crear programas de promoción, divulgación, información sobre cultura de ética y probidad en todas las instituciones, organismos y entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, por parte de su respectiva autoridad superior, a efecto de que las funciones públicas se desempeñen con integridad, eficiencia y transparencia. Bueno, entonces, de hecho, ahorita la Contraloría General de Cuentas tiene un programa, ¿verdad?, que va a través de módulos. Nosotros como entidad autónoma estamos contenidos en el módulo número 3, y el día 19, ¿verdad?, de mayo se va a impartir la segunda capacitación, ¿verdad?, la segunda parte de la capacitación, que si mal no recuerdo va a terminar más o menos como en octubre o en noviembre, ¿verdad? Vamos por módulos y cada uno de estos, ¿verdad?, va desarrollando ciertos puntos relacionados, ¿verdad?, a ética y probidad. Para quienes están inmersos dentro del mismo o se inscribieron, pues les informo que va a ser el día 19 la segunda charla. Y hay que verificar, para quienes estén interesados, en la página de la Contraloría General de Cuentas si aún pueden inscribirse, ¿verdad? Yo creo que sí. La vez pasada estuvo abierto hasta un día anterior, ¿verdad?, la inscripción. Bueno, entonces este acuerdo ya está vigente.
es absolutamente legal, ¿verdad? Y tomemos en consideración que es absolutamente obligatorio para las entidades, ¿verdad? Es cierto que no pueden obligar a nadie a estar dentro de este curso, pero siempre es bueno estar uno, ¿verdad?, dentro de las normas jurídicas y los campos de aplicación de las mismas, sobre todo porque estamos en el sector público, ¿verdad? Y todos sabemos que esto es bien delicado, no es cualquier cosa. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver ciertas leyes que se aplican en la administración pública. La administración pública es muy complicada, ¿verdad? Por eso es que no existe un código administrativo, por ejemplo. Ahora se vería más grande como una Biblia, sería enorme, ¿verdad? De hecho, las leyes administrativas todas tienen sus propios procedimientos, ¿verdad? De aquí es esto, de aquí es esto, ¿verdad? De la SAT es uno, y así van, son un montón, ¿verdad? La parte administrativa son un montón. Entonces, vemos nosotros algunas de las normas que son aplicables dentro de la administración pública, que no son aplicables a nosotros. Obviamente que no podemos verificar todas en una charla de 2 horas, ¿verdad? Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, ¿verdad? Y su reforma que ya hemos verificado, no hemos entrado ya en la misma, pero sí tiene una reforma. Ley de acceso a la información pública que no tocamos el día de hoy, ¿verdad? Porque ya se dieron 2 charlas este año relacionadas a lo mismo. Ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿verdad? Que como todos sabemos, ahorita está, si se veta o se sanciona, ¿no? Pues yo hasta el momento no conozco si ya se dio alguna de las dos situaciones, ¿verdad? Ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Que vimos un poco. Ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos y su reglamento. Ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su reglamento. Ley orgánica del presupuesto. Ley del Tribunal de Cuentas. Bueno, obviamente no podemos abarcar todas, pero esto es algún listado, ¿verdad? Pero, como dice la Ley de Acceso a la Información Pública, es enunciativo, pero no es limitativo, ¿verdad? O sea, hay un montón de normas jurídicas que no son aplicables a nosotros, ¿verdad? Y no solamente son leyes, ¿verdad? Hay acuerdos, reglamentos, estatutos, por ejemplo. Bueno, las reformas que nosotros decimos de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, ¿verdad? La primera parte del artículo 98, el que fue debidamente reformado, prácticamente siguió igual, ¿verdad? Que nos establecía que las federaciones deportivas nacionales, que en esta ley se llamarán simplemente federaciones, son la autoridad máxima de su deporte en el sector federado, estarán constituidas por la agrupación de asociaciones deportivas departamentales del nuevo deporte, las ligas, clubes o equipos deportivos individuales que practiquen la misma actividad deportiva, etcétera. Muy bien, pero la reforma, ¿verdad? Se encuentra ya un poco más adelante acá, ¿verdad? Aquí continúa normal, ¿verdad? Tendrán personalidad jurídica, patrimonio propio y su domicilio en el departamento de Guatemala y su sede en la ciudad capital de Guatemala. Muy bien. Vemos acá es donde ya empieza la parte importante, que realmente eso se reformó por la Federación de Fútbol, pues no fue por otra federación. La organización se rige por la presente ley, sus propios estatutos y disposiciones reglamentarias, los cuales podrán ser adaptados, reformados u homologados de acuerdo con los estatutos de las asociaciones o federaciones internacionales de las cuales sea signataria la asociación o federación nacional. En caso hubiere contradicción entre los estatutos de las asociaciones o federaciones nacionales y los estatutos de las asociaciones nacionales o federaciones internacionales, prevalecerán los estatutos de las asociaciones o federaciones internacionales, ¿verdad? Esto es básicamente, no voy a decir una copia, ¿verdad? Pero es muy parecido a la Carta Olímpica, ¿verdad? Que en caso de discrepancia entre dicho cuerpo jurídico con algún otro, prevalece la Carta Olímpica, ¿verdad? Entonces eso es algo bastante similar a ello, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, eso no es saber la dinámica porque eso lo hacíamos cuando estuvimos en capacitación presencial. Bueno, tenemos una segunda parte que es derecho laboral, ¿verdad? Es algo bastante somero también, ¿verdad? Porque cuando nosotros presentamos este proyecto, ¿verdad? Se nos dijo que esto era un tema que tenía que tocarse, ¿verdad? Entonces también alguna definición del derecho laboral, y estamos hablando directamente porque algunas personas, por ejemplo, las federaciones tienen también esa idea quizás un tanto errónea, aplicar directamente la ley de servicios y nosotros, otra salvedad, que las
de carácter pegarse más a lo que determina el código de trabajo, ¿verdad? El laboral, ¿verdad? El Código de Trabajo y la Constitución, por supuesto, ¿verdad? Que también tiene algo con relación a los trabajadores del Estado y otras cuestiones que son aplicables, por supuesto, ¿verdad? Bueno, el derecho a la, esto es bien laboral, ¿verdad? El derecho como tal, por ser parte de las ciencias inexactas, no hay definiciones tales como suceder con las ciencias naturales, ¿verdad? Que son ciencias exactas. Lo que sucede aquí va a suceder en la China, ¿verdad? Si es ciencia natural. Pero la ciencia social no aplica de esa forma. Definir, ¿verdad? El derecho laboral puede resultar sumamente complicado, ¿verdad? Para los que son abogados o estudiantes saben eso, ¿verdad? No es bien complicado. Pero vemos aquí, derecho laboral definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre un empleador, es decir, su patrono, o empleadores, patronos y un trabajador, trabajadores, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala nos establece que el derecho al trabajo es un derecho de la persona en obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social, ¿verdad? De hecho, el derecho laboral es un derecho de carácter universal, es un derecho humano, ¿verdad? Todas las personas, por el simple hecho de ser, tenemos derecho al trabajo. Eso está establecido, ¿verdad? En la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana para los Derechos Humanos, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? El 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, pues, ¿cuál es el objeto, verdad, de este derecho laboral? Entonces, se le conoce independientemente o indistintamente como derecho al trabajo, derecho social, cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre por cuenta ajena en relación a una contraprestación, que normalmente es un sueldo o es un salario, ¿verdad? Aunque en algunos lados o en algunos legales, por ejemplo, se permite a la persona pagar parte, ¿verdad? Dinero y parte, por ejemplo, puede ser comestibles o alguna otra cuestión. Eso lo establece también la ley, ¿verdad? Bueno, solo para entrar como en un poquito en materia, ¿verdad? El trabajo como actividad humana. El derecho al trabajo surgió muchísimo, no cientos, miles de años después, ¿verdad? De cuando el hombre hace su aparición, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Pero el trabajo siempre ha existido, siempre, ¿verdad? Es una actividad humana, ¿verdad? Es inherente, ¿verdad? Para la subsistencia del ser humano tiene que trabajar, ¿verdad? Claro que dentro de todas las sociedades existen personas que no trabajan, ¿verdad? Eso se ve hasta en la naturaleza, ¿verdad? Bueno, en un inicio pues todo era muy rudimentario, ¿verdad? Pero luego aparece la especialización. Cuando hablamos de la especialización, ¿verdad? Esto da pie, ¿verdad? Y base a que posteriormente surjan las civilizaciones. La especialización, ¿verdad? Algunas personas se enfocaban en la caza, otras en la pesca, otras en labores del hogar, ¿verdad? La recolección de frutos, la agricultura y poco a poco, ¿verdad? La artesanía, todas estas fueron dando forma, ¿verdad? A que posteriormente pues, los clanes, las gens, las tribus, las civilizaciones, ¿verdad? Toda esa forma de organización. Bueno, el lugar de esta en la historia de las ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Ha sido muy controversial, por decirlo de alguna manera. El, el trabajo, ¿verdad? El derecho del trabajo, ¿verdad? Nosotros, antes eran unas jornadas inhumanas, por supuesto, ¿verdad? No se tenía acceso a nada, pues las personas tenían que trabajar, de la época feudal tenían que prestarle sus servicios, ¿verdad? Al señor feudal, pues no los echaba de sus tierras, tenían que luchar por él mismo, no habían normas, ¿verdad? Absolutamente inhumano, ¿verdad? Entonces, no tiene esa raigambre, como por ejemplo el derecho civil, ¿verdad? Extraordinario derecho civil, ¿verdad? Invención de los romanos, ¿verdad? Eso es una maravilla, ¿verdad? Casi todas las instituciones que nosotros conocemos ahora en día relacionadas al derecho civil son romanas. Matrimonio, divorcio, tutela, protutela, todo eso es invención romana, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo surge este derecho, verdad? Este derecho laboral o derecho del trabajo. Básicamente,
se cree, o algunas personas creen erróneamente que el derecho del trabajo es una invención, por ejemplo, del izquierdismo, del comunismo, marxismo, leninismo, alguna de esas. Nada, no, nada más alejado que la realidad, por supuesto, ¿verdad? Su surgimiento se da paradójicamente en uno de los países más capitalistas por excelencia, ¿verdad? Como es Inglaterra. Pues es parte de su asidero legal, ¿verdad? La industrialización da pie al mismo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando surge la luz eléctrica, las jornadas de trabajo se intensifican. Entonces, todas estas cuestiones, perdón, fueron dando pie, ¿verdad? A que poco a poco se fueran determinando cuerpos jurídicos que fueran enfocados al carácter laboral. De hecho, nosotros tuvimos un código de trabajo hasta los años 40, ¿verdad? Más de 2000 años, muchísimo más de 2000 años, por ejemplo, del surgimiento del derecho civil, ¿verdad? Entonces, así se da su surgimiento. En Guatemala existían normas jurídicas previas, ¿verdad? Al Código de Trabajo, el reglamento de jornaleros, por ejemplo, pero se consideraba que era bastante inhumano, ¿verdad? Y fuera de lugar, pero para la época, pues así se concebía. Muy bien. Entonces, todo esto viene ¿verdad? Atado al salario, ¿verdad? El salario, pago, remuneración, ¿verdad? Que en Guatemala nosotros tendemos a decir salario o sueldo de manera indistinta, pero no es lo mismo, ni salario y sueldo no son lo mismo, ¿verdad? El salario paga remuneración de la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado, ¿verdad? Por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado, ¿verdad? O cumplimiento de una jornada como tal también. Bueno, el salario, ¿verdad? Tiene una historia también y es bastante interesante. En un inicio, a las personas se les paga con sal, ¿verdad? Entonces, por eso pueden poner la palabra salario, ¿verdad? Yo cuando he dado clases, ¿verdad? En la universidad, algunas personas, algunos alumnos me han preguntado, ¿para qué podía servir eso o algo así, verdad? Pero la sal era súper importante en la antigüedad, ¿verdad? De hecho, ahora lo sigue siendo, pero ya no tiene esa relevancia, por supuesto, ¿verdad? Nos pagarían con sal a nosotros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la antigüedad no existía la refrigeración. Ese era el motivo principal, fue ese, la refrigeración, la carencia de la misma, ¿verdad? Los alimentos era lo más importante que tenían las personas y la sal ayudaba a que los mismos, pues no se descompusieran tan rápido. De ahí, pues, que la sal es, básicamente, de ahí proviene esta palabra, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a encontrar también la diferenciación entre el salario y el honorario, ¿verdad? Los honorarios están sujetos o asociados al desempeño de actividades profesionales, técnicas e intelectuales y relación de dependencia, ¿verdad? Es el caso que nosotros tenemos. Mientras que el esquema del sueldo y el salario está más relacionado con el trabajo manual y el tiempo efectivo de trabajo. Otra diferencia que encontramos es que el pago en horarios no goza de beneficios dentro de la legislación laboral, ¿verdad? Queda por fuera, queda excluido. Salvo que, y sí se han dado los casos, y cada vez son más comunes, por ejemplo, ¿verdad? De que las personas que tienen acceso únicamente a honorarios han ganado demandas laborales. Esto a veces no es tan complicado si uno lo consigue porque es que las ganan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo las está estableciendo el patrono, ¿verdad? Dependencia continuada, todas las 5 condiciones que establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Horario, dependencia continuada, ejercicio de ciertas funciones y un montón de cosas que prácticamente es un trabajador. Entonces, de hecho, hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que se establece, ¿verdad? Que lo que estaba buscando el patrono es evadir, ¿verdad? La remuneración a que hubiera tenido derecho la persona, ¿verdad? Entonces, no son pocas, son un montón de personas, ¿verdad? Que han ganado esas demandas al Estado, ¿verdad? Bueno, y ahora sí vamos a la diferencia entre salario y sueldo. Nosotros siempre pensamos, ay, mi salario, no me pagan mi sueldo, etcétera. No es lo mismo. La legislación guatemalteca no hace diferenciación, ¿verdad? Pero la doctrina sí lo hace y en otros lugares, ¿verdad? En otras partes del mundo sí se llama salario, se llama sueldo, ¿verdad? Pero no es el caso nuestro, ¿verdad? Entonces vemos acá que es una remuneración, ambos son una remuneración económica por servicios laborales, obviamente, ¿verdad? La diferencia está en que el sueldo es una cantidad fija que se calcula bajo unas premisas e incentivos regulados, ¿verdad? Al mes, yo gano tanto al mes y ese es mi sueldo,
¿verdad? Y el salario es una cantidad variable que se calcula en términos de producción y o efectividad, ¿verdad? Entre más produzco, ¿verdad? Más gano, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Bueno, tiempo efectivo de trabajo, ¿verdad? Ese es otro aspecto que se tiene a veces mal interpretado o mal aplicado, ¿verdad? Dentro de las instituciones. El apartado de jornadas de trabajo y clases y sus límites del Código de Trabajo nos determina que el tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. Eso también hay que tenerlo muy en consideración, ¿verdad? Porque algunas veces no es que el trabajador tal vez no quiera hacer nada, pues no le dan nada, pero él está a las órdenes del patrón. Sin embargo, que a una persona, por ejemplo, en ese momento no tenga nada que hacer que le haya dado el patrón o el mismo ejercicio del cargo, no tiene que dedicarse tiempo a otro tipo de actividades, porque entonces estaríamos en contradicción con la ley de probidad, ¿verdad? Que nos está diciendo que nosotros no podemos utilizar ese tiempo para otro tipo de actividades, definitivamente, ¿verdad? Entonces, puede entrar en contradicción, pero sí, el tiempo efectivo de trabajo es cuando todo el tiempo que está uno a las órdenes del patrón. Pero entonces será el patrón también el que debe de verificar y que se dé cumplimiento a las obligaciones que tiene el trabajador. Por supuesto, ¿verdad? Uno no está exento de, no tengo nada que hacer, me voy a quedar así. ¿Verdad? Siempre hay que ver cómo ocupa uno ese tiempo, ¿verdad? En favor de la institución. Bueno, los sujetos de la relación laboral, ¿verdad? Patrón y trabajador o trabajador y patrono, ¿verdad? Puede ser determinado de las dos formas. Inexplicablemente, yo no sé si habrá o lo quisieron tomar por jerarquización o alguna otra cuestión, pero el Código de Trabajo, por ejemplo, menciona primero al patrono y después al trabajador, ¿verdad? Pero bueno, el trabajador nos dice el Código de Trabajo, ¿verdad? Que es toda persona individual que presta a un patrón sus servicios materiales, intelectuales o géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. El patrón o empleador es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a la disposición de este código las personas jurídicas de derecho público que se refiere al artículo 119. Perdón. 119. Bueno, paréntesis tenemos el 108, ¿verdad? Aplica el 107 y el 106 también. Bueno, si mal no recuerdo, ahora vamos a verificar. Pero, ¿por qué nos habla del 119? El Código de Trabajo es de los años 40, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, en aquel momento, era otra constitución, esto, ¿verdad? Ya ese 119, si ustedes ponen a ver, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar, ¿verdad? 106, 107, 108 relacionados, por ejemplo, a nosotros, ¿verdad? O a las personas que son trabajadores del Estado, por ejemplo. Bueno, aquí, ¿verdad? Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley de servicio civil. Bueno, en un inicio, ¿verdad? Pero nosotros ya verificamos algo relacionado a ello. Con excepción de aquellas que se rigen por leyes o decisiones propias de dichas entidades, ¿verdad? La entidad autónoma, como es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala o Comité Olímpico Guatemalteco, ¿verdad? Una forma de administración pública es la autonomía. Esto no es que nosotros vayamos a hacer lo que querramos, ¿verdad? O aquí hay una concepción errónea o idea errónea de que cuando en épocas de la guerra, ¿verdad? Entró el ejército a la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que está vulnerando la autonomía, pero entonces estaríamos en la figura de un Estado dentro de otro Estado. Eso no se da, en Guatemala no existe, ¿verdad? Es el caso de Italia con el Vaticano, ¿verdad? Ahí sí hay un Estado dentro de otro Estado, ¿verdad? O Sudáfrica con Lesoto, ¿verdad? Ahí sí son casos de que hay un Estado dentro de otro Estado. ¿Verdad? Pero la autonomía es una forma de administración y esta forma de administración que nos va a permitir crear nuestras propias normas y elegir a nuestras propias autoridades. Sin embargo, siempre estamos supeditados al Estado porque recibimos fondos públicos prácticamente, ¿verdad? O sea, sí tiene que haber también una fiscalización sobre los mismos, ¿verdad? Entonces vemos acá, continuando, ¿verdad? Con el 108, que los trabajadores del Estado o de sus entidades centralizadas o autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la ley del servicio civil conservarán este trato, ¿verdad? ¿Ante qué estamos ahí? Ante una ventaja laboral o una ventaja económica, ¿verdad? Si por ejemplo el pacto colectivo, ¿verdad? Da mejores prestaciones, el trabajador estará sujeto al mismo, definitivamente, ¿verdad?
Aquí, bueno, algunos de los principios del derecho laboral, ¿verdad? La tutelaridad de las normas jurídicas, ¿verdad? Esa protección preferente que se le da, ¿verdad? A la relación de obrero-trabajador. El Código de Trabajo no es solo para proteger al trabajador, ¿verdad? También es una guía para el patrono de qué es lo que no debe hacer, por supuesto, ¿verdad? Está diciendo, no haga esto, no haga lo otro, y qué sí puede hacer y qué no puede hacer. O sea, también protege al patrono. Pareciese que no, pero sí lo hace también, ¿verdad? Constituye un mínimo de garantías, por supuesto, ¿verdad? Porque estas pueden ser superadas por otro tipo de normas, ¿verdad? Siempre que sean en beneficio del trabajador. Es necesario e imperativo, por supuesto, ¿verdad? Porque necesitamos un cuerpo jurídico, ¿verdad? Que norme las relaciones entre patrón y trabajador. Tiene que ser objetivo. Aquí cuando hablamos que tiene que ser objetivo, ¿verdad? Es que no tiene que inclinarse por uno o por otro lado. Sin embargo, sí tiende a proteger de manera preferente al trabajador porque es el sujeto más débil de la relación laboral, ¿verdad? Es una rama del derecho público, por supuesto, ¿verdad? Y aparte que es el Estado el que lo va a la hora de un conflicto, ¿verdad? Obviamente que es el Estado, ¿verdad? El ente que va a encargarse de dicho procedimiento, ¿verdad? ¿Es hondamente democrático? Podría decirse que sí, ¿verdad? Aunque puede haber posturas de que van a decir de que no se aplica completamente el carácter democrático dentro del mismo. Bueno, a la par de estos, ¿verdad? Vamos a encontrar que tiene que ser sencillo, económico, tiene que existir la celeridad procesal, ¿verdad? También el órgano jurisdiccional debe estar presente dentro de todas y cada una de las etapas, ¿verdad? Que puede seguirse, por ejemplo, dentro de un proceso de carácter laboral, ¿verdad? Estos principios, como nos establece acá, ¿verdad? Destacan dentro del procedimiento laboral, pero que forman parte importante del mismo. Bueno, vemos acá algunos principios complementarios, ¿verdad? Ya que por ser el derecho al trabajo un derecho encaminado a tutelar a los trabajadores que en algunas ocasiones adolecen de sus conocimientos, grado de cultura o escolaridad, que les permita asumir una defensa adopta de sus derechos, se ha implementado un conjunto de normas procesales desprovistas de formalismos, ¿verdad? Es eminentemente bueno, se mira, de ejemplo que está inestable. Perdón. Bueno, vemos otra cuestión, ¿verdad? Hay algo que se llama despacho saneador, ¿verdad? Algunas personas, ¿verdad? De hecho, dentro del campo jurídico, ¿verdad? No han visto esto, ¿verdad? Pero este despacho saneador, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, veamos el 334 del Código de Trabajo, ¿verdad? Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos puntualizándolos en forma conveniente y mientras no se cumplan los requisitos legales no se le dará trámite. Bueno, este despacho saneador, ¿qué es lo que realiza entonces? ¿Verdad? Le permite al trabajador, por ejemplo, que repare, ¿verdad? Subsane, ¿verdad? Esos defectos que pueda tener su demanda, ¿verdad? De manera rápida, de manera sencilla, ¿verdad? Sin tanto formalismo, ¿verdad? Porque lo que se busca es la agilización, ¿verdad? Obviamente el derecho del trabajo es eminentemente conciliatorio, ¿verdad? Va a buscar siempre ese avenimiento entre las partes, pero le da esta ventaja, ¿verdad? Por llamarle de esa manera, ¿verdad? A los sujetos o al sujeto en este caso, ¿verdad? Que está demandando, ¿verdad? De que pueda subsanar fácilmente, ¿verdad? No le diga, por ejemplo, cuando suceden otros procedimientos, ¿verdad? En el civil, no, o subsana el previo, o sea, o no lo rechazan de oficio de una vez, ¿verdad? Entonces, que se puede volver, se puede volver muy burocrático en algunos otros tipos de procesos. Bueno, este no lo, aquí había una dinámica, ¿verdad? Pero no vamos a entrar de lleno a la misma. Pero esos son principios del derecho laboral y su regulación legal, ¿verdad? Entonces, principio de indemnidad, ¿verdad? Podemos ir buscando, ¿verdad? Se les puede dejar la presentación si alguno estuviera interesado en la misma, ¿verdad? Algunos principios de gratuidad, de renunciabilidad de derechos, principio de igualdad, principio protector, principio de norma mínima,
principios del procedimiento laboral y principio de congruencia, ¿verdad? En el principio de congruencia es bien importante, ¿verdad? Las normas jurídicas deben ser congruentes con las peticiones que realizan las partes, definitivamente, ¿verdad? Bueno, y algo que es una gran ventaja, por así decirlo, ¿verdad? Dentro del derecho laboral, es este denominado indubio pro operario, ¿verdad? Que el indubio pro operario nos establece, ¿verdad? Que en caso de conflicto entre la ley de trabajo y previsión social con algunas de otro carácter, ¿verdad? Van a prevalecer las primeras. Hace más o menos unos 7 u 8 años, en una federación hubo un gran conflicto, ¿verdad? Para los que se recuerden, que habían 2 comités ejecutivos, ¿verdad? Entonces, unos decían que sí eran ellos, otros que no eran. Bueno, al final de cuentas, la persona que era el gerente se dio cuenta que hubo un robo, ¿verdad? Hay una especie de robo del contador y otra persona, la federación, y pues hicieron la denuncia correspondiente al Ministerio Público, se inició la investigación. Al final de cuentas, estas personas demandaron a la federación, ¿verdad? Por pago de sus prestaciones, daños y perjuicios, ¿verdad? Sueldos caídos. La federación nunca fue porque ellos decían de que les habían robado, ¿verdad? Y que de hecho había orden de captura, ¿verdad? Ahí simplemente, pues, ¿verdad? No se prestaron nunca al proceso, ya no se podía hacer nada, ¿verdad? Hubo que pagarle prestaciones, sueldos caídos, pero un montón de cuestiones, ¿verdad? Que se le aplicaron a estas personas, ¿verdad? Porque a pesar de que había y sí hubo un delito, ¿verdad? En caso de trabajo con las de cualquier otra índole, prevalecen las de trabajo, ¿verdad? Entonces, las federaciones que las toman en consideración. Bueno, trabajo, ¿verdad? Bajo condiciones dignas, ¿verdad? De todo ser humano y bajo las condiciones mínimas también que garantiza la legislación en materia laboral. Bueno, prohibición de desempeñar más de un cargo público. Aquí también nosotros hemos tenido ciertas dudas con algunas federaciones y asociaciones, ¿verdad? El artículo, aquí aquí ya nos vamos a la Constitución Política, ¿verdad? De la República de Guatemala. Nos dice que hay prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un cargo público o cargo público remunerado, con excepción de quienes prestan servicios, centros docentes o instituciones asistenciales, y siempre que haya compatibilidad de horarios. Por ejemplo, algunas federaciones lo han consultado, algunas otras lo han hecho o lo hacían, pues porque creo que el sistema no deja hacerlo, ¿verdad? Pero lo hacían, de que decían, no, pero es que él trabaja en no sé dónde y es 011. El sábado y domingo le vamos a dar un 022, pero eso no puede ser, porque uno no puede, un sábado, un domingo o las 10 de la noche uno no deja de ser funcionario o empleado público, uno sigue siendo, pero no es que me va a quitar esa investidura en este momento, mire, ahorita ya no soy funcionario o empleado público, ¿verdad? Pues no se puede, efectivamente, ¿verdad? Porque ahí hay 2 cargos públicos. Si es relacionado, por ejemplo, a dar clases en la universidad o a un centro educativo, ¿verdad? Básicos, primaria o cualquier cuestión, si no hay compatibilidad de horarios, sí se puede, ¿verdad? Yo aquí tengo un 029, ¿verdad? También eso sí se puede realizar, y en la universidad tengo un 022. Entonces ahí no hay ningún problema, no tengo ni compatibilidad de horario, porque para empezar el horario tengo aquí en la confederación, ¿verdad? Pero doy clases en la noche, entonces ahí no había problema, aunque yo fuera 011, definitivamente, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos así lo más rápido posible, ¿verdad? Tomando en consideración que ustedes tienen otras, ¿verdad? Otras cuestiones que hacer, ¿verdad? Relacionadas a su trabajo, y en este momento pues pasaremos, si hay alguna pregunta, sugerencia, comentario, observación, la pueden realizar en este momento. Bueno, entonces, hasta acá llegaremos el día de hoy, ¿verdad? No hay preguntas ni comentarios.
pues no me queda más que agradecerles y decirles que la Dirección de Federaciones está ahí a la orden, ¿verdad? Nosotros hemos impartido temas legales, administrativos, financieros y contables a federaciones y ahora pues nos estamos enfocando también un poco, ¿verdad? Dentro de personas de la Confederación, ¿verdad? Y tenemos para futuras actividades, pues también estamos disponibles. También si ustedes consideran la ayuda de alguno de nosotros, ¿verdad? Nosotros, pues yo de abogado, ¿verdad? Tenemos una auditora, administrador de empresas también, ¿verdad? Y un cuerpo de profesionales están allá a la orden. Si ustedes necesitan algún tipo de ayuda, ¿verdad? O bien para impartir una capacitación, charla o lo que sea, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su participación y por su atención, ¿verdad? Y espero que tengan un feliz día. Muchas gracias, Daniel. Agradecemos tu información, conocimiento. Esperamos que haya sido una capacitación bastante útil para todos los presentes. Para poder finalizar, a través del chat les voy a compartir un enlace para que puedan registrar su asistencia, para que puedan ingresar, por favor. Este link corresponde al mismo que anteriormente se les había pasado. A algunos les indicará que ya está registrado y hay otras personas que todavía hacen falta. Así que si lo pueden llenar, por favor. Asimismo, para finalizar, si podrían encender sus cámaras para poder tomar la foto de todos los participantes, por favor. En 3, 2, 1. Ahorita paso a la siguiente página. 3, 2, 1. De nuestra parte, eso sería todo. Muchas gracias, Daniel, nuevamente, y también a Rodrigo Rivera. Él nos ha ayudado bastante y lo seguiremos invitando para las siguientes capacitaciones. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.